Muy bien, ahí grabamos. Vamos con los ejemplos. Vamos a decir, dado el conjunto A, cuyos vectores son 1, 2, 3, menos 1, 4, 5, 0, 1, 1. ¿Sí? Ponemos indicar si A es una base de R3. Ese es el problema. Queremos saber si ese conjunto puede llegar a ser o no una base de R3. ¿Qué teníamos que ver para ver si un conjunto era base de un espacio vectorial? Bueno, teníamos que analizar, ¿sí?, si ese conjunto A era linealmente independiente y si podía ser generador de R3. Como son tres vectores en R3, para ver si el conjunto es LI o LD, eso lo habíamos charlado la clase pasada, que teníamos un ejemplo parecido, ¿sí? Acá queríamos indicar si A también era una base de R3. Este era un ejemplito, era un ejemplo, ¿sí?, de la clase anterior. Vamos a hacer referencia a él. Y teníamos lo mismo, ¿sí? Queríamos indicar si ese subconjunto de R3, A, era una base para R3. Como son tres vectores en R3, vimos que sacando el determinante de una matriz cuyas filas eran esos vectores, entonces, si eso me daba 0, quería decir que el conjunto era LD. Si me daba distinto de 0, quiere decir que el conjunto era LI. Entonces, vamos a ver, vamos a probar con este. Vamos a hacer el determinante de la matriz cuyas filas son esos vectores. Entonces ponemos 1, 2, 3, 1, 4, 5, 0, 1, 1. Calculamos y esto nos va a dar 4. Yo lo hago rápido el determinante, ¿sí? 4 sería, habría que agregarle las dos primeras filas acá, pero si ustedes lo hacen van a ver que les da 4, después le da menos 3, le da 0, y a eso le restamos, hacemos este por este, y las dos de abajo. Nos van a quedar este por este 5, y el otro me va a quedar menos 2. A ver cuánto me da esto. Sería 4 menos 3, 1, menos 3, o sea que este determinante me da menos 2. Como menos 2 es distinto de 0, ¿sí?, entonces voy a decir que el conjunto A es linealmente independiente. Bien, veo que es linealmente independiente, entonces tengo que ver si ahora genera o no el espacio, ¿sí? Si genera el espacio, entonces A va a ser una base para R3, y si no lo genera, no va a ser una base para R3. Bien, vamos a probar eso. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para ver si un conjunto era generador de un determinado espacio vectorial? Bueno, teníamos que probar hacer esto, que yo tenía que hacer A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector, y esto igual a un vector genérico de tres componentes. Yo le pongo X y Z, donde X y Z va a ser cualquier vector de R3.
Bien. X y Z entonces dijimos que representan tres números cualquiera, o sea, son tres valores de R3, pues un solo elemento de R3, pero son infinitos elementos de R3 para cualquier X real, cualquier Y real y cualquier Z real. Bueno, hacemos el sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan que esto era una ecuación vectorial que iba a un sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones que va a generar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas va a ser A menos B igual a X. El otro va a ser 2A más 4B más C igual a Y. Y el último va a quedar 3A más 5B más C igual Z. Sabemos que donde este sistema sea compatible, genera R3. ¿Y qué podemos hacer para ver si es compatible? Bueno, como es un sistema cuadrado, sabemos que si el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0, el sistema es compatible a solución única. Y si es compatible a solución única, para cualquier X y Z generaría R3. Vamos a ver qué pasa. Me queda menos 1, 1, 0, 2, 4, 1, 3, 5, 1. ¿Cuánto me dará este determinante sin hacer el cálculo? ¿A alguien se le ocurre? Ustedes me dirán, y no lo conozco. Me pueden decir eso tranquilamente y tendrían razón. ¿Alguien sabe cuánto daría eso? Menos 2. Muy bien. ¿Por qué menos 2? Perfecto. Porque, digamos, son los mismos elementos que los de la matriz A, pero cambiados de lugar. Es decir, hay un cambio de filas y después un cambio de columnas. Muy bien. ¿Y cómo se llaman esas matrices? No me acuerdo. Muy bien. Se llaman matrices Porque traspuestas. equivalentes no son. No Eso. son equivalentes. O sea, está bien. Eh, la matriz esa, de la cual yo quiero calcular el determinante, es la traspuesta de esta. La fila 1 es la columna 1, la fila 2 es la columna 2, y la fila 3 de esta es la columna 3 de esta. Y como son, una es la traspuesta de otra, tienen el mismo determinante, y va a pasar lo mismo, ¿sí? Es distinto de 0. Entonces lo que voy a concluir, muy bien, creo que era Maricel la que lo dijo. Sí. Sí, gracias Maricel, muy bien. Entonces voy a decir que S, ¿sí?, es compatible solución única, y va a ser compatible a solución única para todo X y Z. Y como es compatible a solución única, entonces si el sistema es compatible, ya está, va a generar todo R3. Entonces, ¿qué digo? Digo que A genera, conjunto A, genera R3. Ya estuvimos viendo, estamos repasando generación con esto. Y como A es LI y A genera R3, lo que voy a decir es que A es una base de R3. En el caso anterior no era, en este caso es. Bien, si no hay preguntas, me aguardan un segundito. Continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Si A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner un número, 6, 4, 5, es una base en R3.
Bueno, queremos ver eso, a ver si A es una base en R3. ¿Cómo lo razono este problema? Y la gente lo puede razonar de dos maneras. Yo lo voy a razonar de dos maneras, pero lo voy a hacer de otra. Perdón, lo voy a razonar de dos, pero hay una que no voy a hacer. Voy a decir qué hacen generalmente los alumnos en los exámenes. Aplican el concepto y está muy bien. No está mal. Dice, bueno, yo quiero saber si este conjunto es LI, entonces agarran y dicen, bueno, hago A por 1, 2, 3, más B por 6, 4, 5, igual al 0, 0, 0. Entonces, estudian todo eso, es una ecuación vectorial, estudian sistema, dicen si el sistema de ecuaciones que deriva de esta porquería que está acá, ¿sí? Que yo acabo de marcar, si el sistema de ecuaciones que eso genera, ¿sí? Tiene soluciones no triviales, es LD. Si tiene o admite la solución trivial, es LI, o sea, es linealmente independiente. Ahora, ustedes pueden apelar, eso está bien, van a trabajar un poquito, porque tienen que armar esto, ¿sí? Armar esta ecuación que yo acabo de escribir, pero además de armar esa ecuación, tienen que después llevar a un sistema de ecuaciones, que yo no lo voy a hacer, pero el sistema de ecuaciones sería A más 6B igual 0, 2A más 4B igual 0, y la última ecuación es 3A más 5B igual 0, y resolverlo o ver o estudiar su solución para ver si admite única solución, solución trivial o infinitas soluciones que se llaman soluciones no triviales. Si tiene la solución trivial es linealmente independiente, si tiene soluciones no triviales es linealmente dependiente. O sea, tienen que hacer un trabajo que cuando se acostumbran no va a ser mucho. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo sé que como tengo dos vectores, si solamente son dos vectores en un conjunto, si los vectores no son proporcionales, el conjunto es linealmente independiente. Mientras que si los vectores son proporcionales, ¿a qué me refiero con proporcionales? Que tengan componentes proporcionales, ¿sí? O sea, si no hay un coeficiente de proporcionalidad entre los vectores, ¿sí? Si no hay un coeficiente de proporcionalidad entre los vectores, entonces el conjunto es LI. Si hubiera proporcionalidad entre las componentes de vectores, el conjunto es LD, porque si hubiera proporcionalidad, uno sería combinación lineal del otro. Como acá yo veo que no hay proporcionalidad, o sea, no hay un coeficiente de proporcionalidad entre el vector, entre el 1,2,3 y el otro vector que es 6, 4, 5, y acá me voy a ponerle paréntesis en ingreso, entonces, ¿qué digo? Punto. Entonces, el conjunto, que se llama A, creo, ¿sí? Directamente podría decir, entonces A es linealmente independiente. Perfecto. L. Bien. Y me olvido de eso que acababa de plantear hace un ratito, ¿sí? Eso me olvido automáticamente. Bien, la pregunta es ¿cómo seguimos? Entonces vamos a probar si el conjunto A va a generar R3. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que hice antes. Digo, bueno, si quiero ver si genera R3, hago esto. ¿Sí? La combinación lineal la igualo a cualquier vector de R3. Y resuelvo todo esto y veo si el sistema es compatible, dónde es compatible, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos. Pero tengo que hacer un trabajo. Ahora yo, en vez de hacer esto, me lo puedo ahorrar, en este caso, y pensar en otra cosa. ¿En qué puedo pensar?
Ustedes se acuerdan que hablamos en la semana pasada, en la última parte de la clase, que había bases canónicas, ¿sí? Que eran esas bases con elementos que tenían unos y ceros. Y la base canónica para R3, en realidad está mal ponerlo. Base canónica no estaría tan mal, pero sí, está bien porque es la única. Una base canónica para R3, o la base canónica para R3 porque es única, es así que es única la base canónica. R3 puede tener muchas bases, pero la canónica es única. Una base, le voy a poner conjunto B, podría ser esta, ¿se acuerdan? I, J, K. ¿Y por qué era esta? Bueno, porque esto era el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esa era la base canónica para R3. Y entonces, esta base canónica tiene 3 elementos. ¿Qué quiere decir? Que todas las bases para R3 van a tener 3 elementos. Entonces, ¿por qué digo que A no puede ser base de R3? Porque A tiene 2 elementos. ¿De cómo justificamos? Tendría que decir, sabiendo que A, conjunto A, tiene 2 elementos, la base canónica de R3 tiene 3 elementos, y todas las bases de R3 tienen 3 elementos, no sé si está muy bien redactado, pero bueno, es lo que me sale ahora rápido. Entonces, no necesariamente lo tendría que poner con mayúscula, A no es base de R3. Y me ahorro de hacer esa cuenta que iba a hacer. Es más, hasta me podría ahorrar de esto, ¿sí? De ver que sea LI, porque si ya sé que no, no tiene 3 elementos, como la base canónica, no va a ser base en R3. No sé si se entendió. O sea, muchas veces estos ejercicios los pueden resolver haciendo cuentitas, o en muchos casos los pueden resolver pensando, razonando, utilizando la teoría. O sea que si yo tengo este conjunto, por ejemplo, vamos a escribirlo. Estoy poniendo ejemplo, pero bueno, para que se entienda que son distintos ejercicios. Indicar si el conjunto A, que sea 1, 2, 3, 1, 0, 5, 0, 5, 7, 4, 9. Pregunto, ¿es una base de R3? R3 bien puesto, ¿sí? ¿Qué digo? Acá, ¿qué hace la gente normalmente? Ve esto y dice, wow, bueno, primero van a hacer lo que hice yo antes, probar si es LI, entonces arman toda la combinación lineal, lo igualan al vector nulo, entran a trabajar todo el sistema, sacan una conclusión. Después hacenlo, si les da que es linealmente independiente, en este caso, si ustedes lo hacen, van a ver que el conjunto es linealmente dependiente, ahí me quedaría. Pero si fuera linealmente independiente, o sea, ahí me quedaría porque voy a decir no es base en R3. Pero si fuera LI, como en el caso anterior, empiezan a probar si genera R3. Ustedes acá no necesitan hacer nada más que decir, automáticamente digo, A no es base de R3. Y si les, ahí está, ya terminé el problema, pero les pueden decir justifique. Bueno, yo me di cuenta que no es base, entonces ¿cómo justifico? Digo, bueno,
sabemos que todas las bases de R3 o todas las bases de cualquier espacio vectorial siempre tienen la misma cantidad de elementos, porque todos los espacios vectoriales, ¿sí? Todos tienen infinitas bases, o sea, no hay una única base. Todos los espacios vectoriales tienen muchas bases, infinitas bases, pero todas las bases de cada espacio vectorial tienen la misma cantidad de elementos. Y como la base canónica es una de las bases más fáciles de establecer, tiene 3 elementos y este conjunto tiene 4, entonces A por eso no es base de R3. Esa sería la justificación que ustedes tendrían que escribir en palabras y se ahorrarían de trabajar todo esto que por ahí a veces lleva tiempo. Y así lo pueden hacer más rápido. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, vamos a retomar un ejercicio que vimos acá. ¿Se acuerdan de este? Este lo vimos en la clase pasada. No, este lo vimos hoy. El de la clase pasada, el ejemplo de la clase anterior. Lo voy a copiar y voy a empezar a numerar los ejercicios 1, ¿sí? Que decía indicar si A, no A, indicar si el conjunto A es una base para R3. La clase pasada vimos, no importa si no se acuerdan, pero les digo que lo resolvimos y vimos que esto no era una base para R3. ¿Por qué no lo puedo sacar tan rápido? Y bueno, porque lo que veo es que ahí yo tengo 3 elementos en este conjunto, y todas las bases tienen 3 elementos, aunque puede no ser base, ¿sí? Pero si tiene 3 elementos, ahí ya tengo que indagar si el conjunto es base. Como yo sé que no es una base para R3, puedo cambiar el problema y decir, indicar para qué espacio o subespacio vectorial A es una base. Ahora, yo sé que A no es base en R3, pero me podrían indicar para qué espacio A sí es una base. O sea, ese conjunto, para qué espacio o subespacio podría llegar a ser una base. Nosotros ya probamos que para R3 no. Ahora tenemos que buscar para qué conjunto es, ¿sí? Habíamos visto en su momento que este conjunto era linealmente dependiente, ¿sí? Entonces no podía ser una base para R3. Entonces, ¿cómo podemos hacer para buscar para qué espacio o subespacio es una base? Bueno, tendríamos que ver acá, encaramos al revés. Vemos qué puede generar A. ¿Qué es lo que puede generar? Que es una de las condiciones, porque es linealmente dependiente. Y ahí no me voy a salvar, ¿sí? Para ver qué puede generar A, voy a tener que hacer esto. A por 1, 2, 3, me fui, pero mal, no sé por qué pasó esto. Ahí está. Para ver si genera o no. 1, 2, 3. Vamos a ver qué generamos con esto. Más B por 4, 5, 6, más C por 7, 8, 9, y vemos si generamos X y Z. No creo que genere R3, pero vamos a ver qué subespacio de R3 voy a generar. Bueno, sabemos que si yo a todo esto lo trabajo un poquito, y hago la distributiva de estos numeritos reales desconocidos por cada uno de los vectores, el producto de un real por un vector, lo sumo, hago la igualdad de vectores, como ya estamos acostumbrados a hacerla, vamos a llegar a este sistema, al sistema A más 4B más 7C igual a X. El segundo sistema va a ser 2A más 5B más 8C igual Y. Y el último va a ser 3A más 6B más 9C igual Z. Igual Z.
Bueno, quiero ver qué es lo que voy a generar, ¿sí? Entonces tendría que armarme, seguro que si hago el determinante de esta matriz, que lo pueden hacer, me va a dar 0. O sea que no va a ser compatible a solución única, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes, yo se los dejo escrito por las dudas. O sea, si yo quiero ver si ese conjunto es compatible a solución única, tendría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y van a ver que esto les da 0, y como les da 0, el sistema seguro, lo que puedo asegurar es que S no es compatible a solución única. O sea que el sistema S puede ser compatible a infinitas soluciones o incompatible. A mí me interesa ver dónde es compatible a solución única, porque si no, perdón, dónde es compatible a infinitas soluciones, porque incompatible no me sirve. Bueno, vamos a entrar a hacer el Gauss, acá no me queda otra. Y nosotros usamos para hacer el Gauss, yo voy a aprovechar a ver si tengo algún Gauss hecho acá. Vamos a usar este, voy a copiar, así no armo tabla nueva. Lo pongo acá, lo pego y vamos viendo, a ver cómo armamos el Gauss. Vamos a sacar todas estas porquerías que están acá, del anterior, y wow. Ahí suprimo, y acá dejo lo que me conviene. ¿Dónde va? Ahí, por columnas. Bueno, ahí lo voy a ir armando, aguárdenme un segundito, ahí vamos. Entonces tenemos 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 3, 6, 9. Y esta T que no tiene por qué estar. Ahí lo tengo representado con el Gauss ese que aparece. Voy a quitar un poquito. Y bueno, vamos a entrarle a dar a esto, a ver qué pasa. Y tengo 5 menos 8 menos 3, 8 menos 14 menos 6 y menos 2x. 6 menos 12 menos 6, 9 menos 21 menos 12, z menos 3x. Después hago este por este menos este por este, me queda 0. Y acá me va a quedar menos 3z más 9x más 6y menos más 6y menos 12x. Lo vamos a lograr un poquito. Y esto que está acá lo podemos achicar un poquitito y decir que esto es menos 3x más 6y menos 3z. Todas estas no me sirven, ya ahí terminó el Gauss. Y acá podría sacar alguna conclusión. Ustedes saben que si acá, en los coeficientes del sistema, tengo todos los elementos nulos, y de este lado tengo un elemento que no es nulo, el sistema es incompatible, y es lo que a mí no me interesa. O sea que podría decir que sí, menos 3x más 6y menos 3z es distinto de 0, el sistema S es incompatible y no genero nada. O sea, lo puedo escribir mejor. El conjunto SA no genera nada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ahora, en el caso de que esto, en vez de ser distinto de 0, fuera igual a 0, entonces ahí vemos que S es compatible a infinitas soluciones, y ahí sí me interesa porque voy a generar algo, ¿sí?
Porque si todo esto es 0 y todo de acá tengo 0, puedo anular toda la columna y tendría un sistema compatible a infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si esto es 0, el rango del sistema me da 2 y el número de incógnitas es 3. Entonces, para que pueda generar algo, estas tres cosas, esto ya lo estuvimos viendo en su momento, necesito que se genere un conjunto que va a ser X y Z, tal que, no puedo poner así, tal que, ¿qué va a pasar? Menos 3x más 6y menos 3z sea igual 0. Lo que voy a generar, el elemento generador del conjunto A sería este. ¿Sí? Eso es lo que genero yo. Entonces, lo que voy a generar es esto. ¿Y cuál sería una base para esto? Fíjense que acá tienen, ¿qué es lo que están generando con ese conjunto A? En definitiva, geométricamente están generando un plano que pasa por el origen. Entonces, la pregunta, ¿sí?, que yo tenía acá es incorrecta. A eso quería decir. O sea, A no puede ser una base para nada porque es un conjunto linealmente dependiente. Pero puede generar, ¿sí?, lo que este conjunto, ¿sí?, de elementos, que no son todos los de R3, y una base para A, poner B sub A, ¿quién podría ser? Y con estos dos elementos ya tengo una base, en vez de dos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando ustedes generaban un plano que pasaba por el origen, con dos cualesquiera, ya tengo una base, pero para A? Porque, perdón, para el generador de A. Ponerle C. Una base para el conjunto C, que es el espacio generado por A, solamente pueden ser dos de esos vectores, porque, ¿sí?, estos tres generan eso, ¿sí?, pero no pueden ser base en nada. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. Bien. Bueno, en el apunte tienen un montón de problemas como para ver y consultar si se genera o no. Vamos a hacer otro problema que tenga polinomios. Ahí está, delante uno más. Vamos a ponerlo. Hallar una base no. Aguárdenme, voy a buscar uno, así me da más o menos bien. Ahora sí. Indicar A, conjunto A que sea x cuadrado menos 2, primer polinomio, segundo polinomio x más 1, tercer polinomio x cuadrado más 2x menos 1, base para b sub 2. Y lo voy a cambiar un poquito, acá vamos a poner más 3 para que los números sean más complicados y les cueste más. Ahora sí. Entonces me quedaría... Y acá le vamos a poner
para que sea más complicado, ponemos 4. Bien. Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Queremos saber si ese conjunto puede ser o no una base para P sub 2. A ver qué opinan ustedes. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bien, perfecto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a mirar que primero P sub 2 era un espacio vectorial que representaba a todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Antes que nada, puedo ver cuál es la base canónica para P sub 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para P sub 2, así lo resuelvo más rápido, una base canónica, o la base canónica, le pongo B si no escribo tanto, era, ¿se acuerdan? X cuadrado, X y el numerito 1. Esa es la base canónica para P sub 2. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Y de dónde salía esto? Bueno, porque todos los polinomios de grado menor o igual que 2 tienen un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y esto lo puedo expresar así, como 1x cuadrado, ahí aparece el 1, más 0x más 0. El otro es 0x cuadrado, más 1x más 0, y el último es 0x cuadrado más 0x más 1. Esa era la base canónica, estoy poniendo lo mismo, pero le estoy agregando ceros, ¿sí? Para que más o menos se entienda. Espero que esto se entienda. ¿Qué quiere decir? Que para P sub 2, la base canónica tiene que tener 3 polinomios. Entonces, como la base canónica tiene 3 polinomios, cualquier conjunto que no tenga 3 polinomios para P sub 2 no puede ser base. O sea que si este conjunto tuviera 5 polinomios, o 7 polinomios, o 2 polinomios, o un polinomio, no puede ser base para P sub 2. Desgraciadamente este tiene 3. Entonces, como este tiene 3, tengo que ver, porque podría llegar a ser base, como no. Entonces, ¿qué tengo que ver? Si es linealmente independiente y si se genera el espacio. No sé si ustedes recuerdan que nosotros vimos que yo podía transformar, o sea, podría trabajarlo tipo vectores a esto. O sea, podría decir que esto representa el vector 1, 0, menos 2. O sea, la primera componente es el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, la tercera componente. El otro es 0, no tengo x cuadrado, 1, 3, este que está acá. Y el último tiene x cuadrado, es 1,2,4. Lo analizo como vectores, pero son, o sea, yo tengo que analizar el conjunto A que son polinomios. Lo transformo en un nuevo conjunto y me fijo qué pasa con esto. Yo quiero saber si es LI o LD. Bueno, genial, pero como son 3 vectores en R3, puedo hallar el determinante. Si este determinante es 0, el conjunto es LD, me dicen las propiedades. Si es distinto de 0, el conjunto es LI. Vamos a ver qué me da acá. Entonces, si lo hago acá, esto me va a dar, lo resolvemos, a ver qué pasa. Me queda 4, 0, 0, menos 2, yo lo hago rápido, ustedes son más lentos yo. 0, 0, esto me da distinto de 0. Qué desgracia. 1, 0, menos 2, 0, 1, 3, 1, 2, 4. ¿Está bien? Si yo multiplico esta fila por 2 y se la sumo a esta, me va a dar esto, ¿no? A ver, 4, 0, 0, menos acá. Acá me faltó menos 2 más 6. Ahí está bien hecho. Ahí por el chat me están diciendo que hay algo que... Ah, está bien.
Gracias, Chino. Perfecto. Sí, esto es lo que da. Yo me había confundido. Me da 0. Y como me da 0, ¿qué voy a decir? C es LD. A mí no me interesa C. Pero como son polinomios, yo los polinomios los puedo trabajar como vectores. Como C es LD, A también es LD. Y lo que voy a decir es que A no es una base de P sub 2. Ahí me quedo, porque no puedo hacer nada. ¿Sí? Al ser LD, no puedo hacer nada. Bien, si lo entendieron, sigo con otro. Un tercer problema va a ser indicar si el conjunto A, vamos a hacer una cosa más sencilla, x cuadrado menos 1, lo voy a cambiar un poquito, x más 2, y vamos a poner otro polinomio que sea x cuadrado más 5, 3x cuadrado más 5, ahí está, es una base para P sub 2. Mismo problema con otros polinomios, vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo 3 polinomios, sabemos que la base canónica para el P sub 2 tiene 3 polinomios, entonces repetimos lo mismo. Como son 3 polinomios, puede que eso sea una base. Estoy ahí diciendo, bueno, puede llegar a serlo, lo tengo que estudiar. Si fueran menos de 3 polinomios o más de 3 polinomios, digo automáticamente, chau, no es una base, porque la base canónica tiene que tener 3, y acá tengo más o menos de 3, depende de lo que nos den, pero acá no zafo. Bueno, ¿qué hacemos? Como antes, armamos un conjunto C, que son vectores que van a representar esos polinomios. Acá tengo esto, después tengo 0, 1, 2, después tengo 3, 0, 5, ahí estamos. Y quiero ver si este conjunto es LI o LD. ¿Qué hacemos para ver si es LI o LD? Como son 3, Dios me está bendiciendo, y vamos a hacer el determinante. Si C es LI o LD, A va a ser LI o LD, va a tener el mismo comportamiento. Hacemos el determinante, hacemos el determinante. Bueno, vamos a ver cuánto me da esto. Si ustedes lo hacen, ¿sí? Si ustedes lo resuelven, van a ver que esto les da distinto de 0, seguro. ¿Sí? Lo pueden probar, si no me creen, después lo calculan distinto de 0. Entonces, ¿qué digo? El conjunto C es linealmente independiente, lo están viendo muy abajo. Ahí lo vamos a ver mejor. Ahora ven. El conjunto de C es LI, a mí no me interesa C, me interesa A, entonces digo que como C es LI, A también es LI. Ahí me quedo. Bueno, es linealmente independiente, tengo que ver si se genera el espacio. Entonces, acá no me queda otra que armar, ver si se genera el espacio, y puedo seguir trabajando con los vectores, o sea, puedo describir, hacer la combinación lineal con estos vectores, para ver si se genera o no el espacio. Así que puedo poner A por el primer vector, más B por el segundo vector, más C por el tercer vector, me va a dar todos los vectores, que en realidad van a ser todos los polinomios. Resuelvo este sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema, ¿sí? Porque sabemos que esa es una ecuación vectorial que deriva en un sistema de ecuaciones que va a ser A más 3C igual X, ustedes lo piensan, van a ver que no les miento, B, dB igual a I, y el último que sería la última ecuación, que es menos A más 2B más C igual Z. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces puedo apelar a ver si este sistema es compatible a solución única, este atajo que nosotros tenemos porque el sistema es cuadrado, como repetimos tantas veces.
Si me llega a dar distinto de 0 este determinante, digo, el sistema tiene solución única. Si me da 0, soné, porque va a ser el proceso más largo, porque puede ser compatible a infinitas o incompatible, si me llegara a dar 0. Vamos a ver qué pasa. Tenemos 1, 0, 3, 0, 1, 0, menos 1, 2. Bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, por lo que me dijo la compañera exactamente antes, que cuando yo estoy trabajando en estos problemas, fíjense que este determinante es el determinante de una matriz que es la traspuesta de esta. Las filas de este determinante son iguales a las columnas de este otro. Entonces, si ese era distinto de 0, es... En el último, en la última cosa, ¿no sería 5? Sí, perdóname, 5C, morfé el 5, sí. Sí, sería 5C, gracias. Entonces acá sería 5, disculpen. Espero que todos hayan entendido eso. Un error cuando copié, cuando hice el ejercicio. Bien, pero igualmente, ahora sí es la matriz de este determinante, es la matriz traspuesta de este otro, me da distinto de 0, así que ¿qué digo? S es compatible a solución única, y entonces automáticamente voy a decir que se genera, ¿sí?, el conjunto, y se genera R3, cosa que no me interesa, directamente digo, como está en concordancia, lo puedo trabajar, A genera P sub 2. Y como ALI genera P sub 2, mi conclusión es que A es una base para P sub 2. Bien, ahí habría terminado. Si no tienen dudas, continúo con problemas. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer... No, ahí tienen para hacer después. Tienen ejemplos resueltos en la guía y tienen la guía de problemas, ¿sí?, que me pueden consultar. Vamos a hacer otra clase de ejercicios. Sigo acá. Estos ejercicios que a veces los suelen tomar en los exámenes finales, les voy a decir cómo se haría. Los suelen tomar en los exámenes finales, así que vamos a ir viendo. Son bastante sencillos y la gente por ahí se dispersa y no los puede hacer. Los títulos son hallar una base para los subespacios dados. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer primero, que empezamos con una nueva saga. Ahí estamos. Y un subespacio, por ejemplo, va a ser este. Va a ser, por ejemplo, XY, tal que y igual tal que igual 2X. Bien. Queremos hallar una base para ese subespacio. ¿Cómo hacemos para hallar una base para ese subespacio? Bueno, o sea, acá estoy dando el caso al revés. Antes le decía, este conjunto o este subconjunto ¿puede ser base de tal espacio? Ahora el ejercicio cambió. Ahora me dan el espacio o el subespacio y me dicen
¿Cuál es una base? Elija una base para este subespacio. ¿Cómo hago para hacerlo? Ustedes lo que hacen es, siempre tomen los elementos. En este caso es un subespacio de R2. Los elementos son X, Y. Y empiecen a plantear cuáles son las relaciones entre los elementos del subespacio. O sea, el subespacio tiene que tener, según lo que estamos viendo ahí, el dato que tenemos, son duetos, ¿sí? Son pares, son vectores de dos componentes. Ahora, ¿qué relación hay entre un vector y otro vector? Me lo está diciendo, o sea, todos lo van a sacar de ahí, del subespacio. Me está diciendo que y es igual a 2x. Veo siempre la relación. Y una vez que tengo esa relación detectada, lo que hago es, trato de encontrar un vector numérico. Por ejemplo, saco la x y me va a quedar 1, 2. Quiere decir que todos los vectores de este subespacio se pueden escribir así, como x por 1, 2. Entonces, una base para W va a tener un solo elemento y va a ser el 1, 2. Porque es lo que me quedó después de esto. Y todos los elementos de este W son números multiplicados por el 1, 2. Acá no tiene que ser corchetes, sino llaves. Así de sencillo. Si quisiera interpretar geométricamente este subespacio, lo que ustedes ven es que son rectas en el plano que pasan por el origen. Acá esto es la ecuación de una recta. Y fíjense que si esto es la ecuación de una recta, ¿esto qué sería? Y el 1, 2 son las componentes de todos los vectores paralelos a la recta. Y igual 2x. Perdón, no todos. Todos serían estos. Un número por 1, 2. Esto sería un vector paralelo a la recta, el 1, 2. Si se entendió, continúo con otro. Bien, les voy a plantear otro subespacio y tenemos que hallar una base. Por ejemplo, el 1, 2, 3 y el 4, menos 1, menos 2. Estoy escribiendo cualquier cosa, discúlpenme. Cualquier cosa estoy escribiendo. X y Z, ahora sí estoy escribiendo algo coherente, si no estaba escribiendo cualquiera. No puedo escribirlo así, tal que 2x más 6y menos 2z igual 0. Lo voy a cambiar, voy a poner 2x. Bueno, igual 0. Bueno, quiero una base para este subespacio. O sea, ahora no es como antes, que me dan un conjunto y me dicen, este conjunto es base de tal espacio. No, ahora me dan un subespacio y me dicen, bueno, hay una base. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijimos que hacíamos? Tomamos el elemento que constituye. O sea, este subespacio está constituido por elementos de R3, que no son todos los de R3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están supeditados a que aquellos que 12 por la primera componente, más 6 por la segunda componente, menos 2 por la tercera, me dé 0. La primera parte era detectar cuáles eran los elementos, genéricamente, serían los X y Z. ¿Y qué relación hay entre esos elementos? Bueno, esto igual que antes me lo da acá. Y para verlo tendría que trabajar un poquito esa expresión. O sea, ahí yo podría despejar, por ejemplo, Z en función de XY. Si yo despejo Z en función de XY, me queda esto. 2Z igual a 12X más 6Y. Y si despejo totalmente Z, me queda 6X más 3Y.
Entonces ahí tengo una relación para poder escribir esto. Esto sería x y 6x más 3y. Bueno, en el anterior sacábamos la letra. Acá no va a ser tan fácil porque tengo dos letras. Entonces, ¿cómo hago para hacer lo mismo que hice antes, que puede sacar la x factor común? Cuando tengan más de una letra dentro de la expresión, traten de quedarse con elementos, con vectores, con cosas, objetos que tengan una sola letra. Ustedes me dirán, ¿cómo hago acá para tener una si tengo dos? Qué complicado. Bueno, piénsenlo como suma de vectores. En el primer caso, si yo pongo el vector x0, 6x, y le sumo el vector 0 y 3y, fíjense que si ustedes desglosan esto, en la suma de estos dos vectores, si suman estos dos vectores obtienen este. Entonces la igualdad no se alteró. Y tienen uno todo con x, todo otro con y. Al primero hago igual que antes, le saco la x factor común, y al segundo le saco la y factor común. Cuando haga eso, ahí ya tengo una expresión parecida a lo anterior. Ahí me quedo, y entonces ahí digo que una base para W mayúscula, es un conjunto que va a tener a los vectores 1, 0, 6 y 0, 1, 3. Ahí obtuve una base para este subespacio. Ahora, hay una relación entre las bases de un subespacio y el subespacio. Fíjense que ustedes acá, en este subespacio, si estos fueran puntos o fueran vectores, esto representa la ecuación de un plano que pasa por el origen. Si no pasara por el origen no podría ser un subespacio, porque recuerden que siempre tiene que estar el elemento nulo. Y esto representa la ecuación de una recta que pasa por el origen. En este caso, cuando ustedes tengan un subespacio que esté asociado a un plano que pasa por el origen, cualquiera de sus bases van a ser dos vectores cuyo producto vectorial me dé un vector perpendicular al plano. Y en el caso de que el subespacio esté asociado con una recta que pasan por el origen, una de sus bases va a ser un vector paralelo a la recta en el plano. O sea que estamos relacionando ahora, casi al final de la materia, todos los conocimientos que estuvimos dando a principio de año, que yo se los había dicho. ¿Sí? Les había anticipado esto. Bien, vamos a hacer más ejemplos. 8, 17. Ahora, el conjunto W va a ser, a ver qué se me ocurre, los X y Z tales que X igual a 4t y igual a 8t, z igual a 16t. No voy a hacer tan 4t, vamos a poner 7t, vamos a hacerlo más complicado. 18t, para que sea más complicado todavía. Bien, bueno, queremos saber, fíjense, antes de resolver el 3, ahora ya está un poco más ducho. Fíjense que ustedes tenían esto acá, que era la ecuación de una recta en el plano que pasa por el origen. Acá tenían esto, la condición de los elementos entre x y z era la ecuación de un plano que pasaba por el origen. Acá la condición, ¿qué es?
¿Qué representa x igual 4t, y igual 7t, z igual 18t? A ver, en el chat me están poniendo dos chats lindos. Muy bien, Gabriel. Dice una recta en el espacio, Gino dice la ecuación paramétrica de la recta, y en realidad serían las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. Muy bien, entre Gabriel y Gino han dicho lo correcto. ¿Sí? Son las tres ecuaciones, esas que están ahí, son las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. O sea que yo ya viendo esto, fíjense que en el caso de la recta en el plano, ¿sí? De algo que estaba asociado con una recta en el plano, una base era un vector paralelo a la recta. Acá va a pasar lo mismo, voy a tener un vector paralelo a esa recta, dada por la terna x y z. Pero ¿cómo hago para sacarlo? Bueno, hacemos lo mismo que antes. Decimos x y z igual. Igual. Y entramos a ver las relaciones. Bueno, yo sé que acá x es 4t, y es igual 7t, z es igual a 18t, con ese t que seguramente es un real. Entonces, si saco factor común t, me queda 4, 7, 18. Ahí tengo la base. O sea que una base para W mayúscula es el único vector que tengo, que es 4, 7, 18, y obviamente va a ser un vector paralelo a la recta cuyas ecuaciones paramétricas son estas que están acá. No sé por qué me apareció todo. Bien, si se entendió, continúo. Aguárdenme que busco otro. Aguárdenme un segundo. Estoy un poco desorganizado, como verán. Bien, vamos a hacer otro. 4. Ya estamos terminando. 4. Vamos a ver el 4. El W va a ser W igual a XZ, porque X más 3Y menos 4Z igual 0. X más Y, voy a cambiar, menos 4Z igual 0. Y la otra ecuación es 2X menos Y, Z igual 0. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con este. Ya tengo dos ecuaciones. Esta condición, ¿qué representa? Que es x más y menos 4z igual 0 y 2x menos y más z igual 0. Tenemos 8 minutos. El chat no está diciendo nada. Serán esas dos cosas. Ay, parece que el chat está queriendo. Ahí está. Muy bien, Gino. Gino me está diciendo que son dos planos. Y dos planos juntitos, ¿qué me dan? Yo veo dos planos en el espacio. ¿Qué tengo? A ver. Muy bien, Gino. Muy bien, Maricel. O sea, en realidad, la intersección, correcto lo que dijeron los dos, Maricel y Gino, la intersección de esos dos planos me dan una recta en el espacio, siempre que los planos no sean paralelos ni coincidentes. En este caso no son paralelos porque los coeficientes no son paralelos y ambos planos pasan por el origen, porque si no, no podrían formar parte de un subespacio vectorial. Muy bien.
O sea que esos dos planos que dan como intersección una recta en el espacio. O sea que yo ya sé que cuando tenga algo asociado a una recta en el espacio, una de las bases de W va a tener un solo elemento. ¿Cómo hago para calcularlo? Lo que me conviene acá es pasar estos planos, ¿sí?, que son la condición, eso que yo estuve viendo ahí, o sea, hallar sus ecuaciones paramétricas, ¿sí? O sea, yo vería a ver cuáles son las ecuaciones paramétricas de estos dos planos que pasan por el origen. Y para sacar las ecuaciones paramétricas lo puedo hacer de distintas maneras. Ustedes tienen una técnica, ¿sí?, que vieron, una de las, vamos a pasar todo abajo para que se vean. Una de las técnicas para encontrar las ecuaciones paramétricas de esta forma, que es esto sería un sistema de ecuaciones o las ecuaciones de dos planos cuya intersección me da una recta, yo tendría que sacar, ¿sí?, el producto vectorial entre ambos vectores, porque me va a dar un vector paralelo a la recta, o sea que haciendo 1, 1, menos 4, vectorial 2, menos 1, 1, obtendría un vector paralelo a la recta. A ver cómo me queda. Si tapo la primera columna, me queda 1, menos 4, menos 3. Si tapo la segunda columna, me queda 1, más 8, 9. Le cambio el signo de la segunda, no me tengo que olvidar. Y menos 1, menos 2, menos 3. O sea que estas dos rectas, perdón, esta recta, las ecuaciones de estos planos cuya intersección me da una recta, eso por hablar rápido, en realidad, ¿sí?, me da como ecuaciones paramétricas x igual a menos 3t, y igual a menos 9t, y z igual a menos 3t, con t que pertenece a los reales. Lo puedo seguir así o podría dividir todo por menos 3 para que me quede más lindo. Más lindo no, más. Trabajo con un vector, escribo menos números. Ahí lo tengo. Entonces, ya con las ecuaciones paramétricas, este W podría decir que es X y Z, tal que X es T, Y es 3T y Z es T. Bueno, vamos a ver, ahora es más fácil hallar una base. ¿Cómo va a ser una base? Va a ser T, 3T, T. Sacamos la T y me queda 1, 3, 1. Entonces, una base para W, mayúscula obviamente, base para W va a ser igual a un único vector que va a ser el 1, 3, 1. Y ahí terminó. Voy a guardar para que no se pierda. Antes de que nos vayamos, vamos a definir qué es la dimensión. Wow. Dimensión de un espacio vectorial. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo me queda? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo la defino? Está en el apunte, obviamente. ¿A qué definimos dimensión de un espacio vectorial? Al número de elementos que tiene cualquiera de sus bases. Nosotros ya sabemos que un espacio vectorial, ¿sí?, puede tener muchas bases, y todas esas bases tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos que tiene cualquiera de sus bases. Elementos de cualquiera de sus bases. Son todas las mismas. Entonces, por ejemplo, la dimensión de este subespacio vectorial es 1, porque tiene un único elemento en su base. Vamos al 3.
La dimensión de este espacio vectorial también es 1, tiene un único elemento en sus bases. La dimensión de este subespacio vectorial es 2, porque su base tiene 2 elementos. Y la dimensión de este también es 1. Voy a subir acá arriba. Este me decía, indicar si estos polinomios eran una base para P sub 2. ¿Se acuerdan el que hicimos el penúltimo antes que esto? Bueno, nosotros vimos que A era una base para P sub 2. Como A, acá detectamos que A era una base para P sub 2, entonces la dimensión de P sub 2, la dimensión del espacio vectorial, se dice que es 3, porque cualquiera de sus bases tiene 3 elementos. Y a partir de esa definición, y ya termino, ¿sí? Voy a ver que la dimensión para R3 es 3. ¿Por qué? Porque su base canónica tenía 3 elementos. La dimensión para R2 es 2, porque sus bases canónicas tienen 3 elementos. Si yo les pongo la dimensión de P sub 5, o sea, de todos los polinomios de grado menor o igual que 5, ¿cuánto será? Y ustedes me dicen, bueno, pero tendría que saber cuántos elementos tiene cualquiera de sus bases. Bueno, la base canónica de P sub 5, ¿cuántos elementos tiene? Cinco. A ver, acá me están diciendo por el chat. 6, muy bien. O sea, P sub 5 tiene 6 elementos en su base. ¿Por qué? Una base para P sub 5 sería, por ejemplo, así, una base para P sub 5, que puede ser, y son los polinomios de grado menor o igual que 5, x5, x4, x3, x2, x1, o sea, x elevado a la 1 y 1. Su base canónica tiene 6 elementos. O sea, todas las bases que yo quiera escribir de P sub 5 tienen que tener 6 elementos exactamente, todas. Entonces la dimensión es 6. Y así puedo analizar todos los problemas, o sea que es bastante sencillo.